En este tutorial vamos a explicar rápidamente cómo restablecer a los valores de fábrica una central Honeywell Vista 12 o Vista 48. Siempre se podrá volver la central a valores de fábrica cuando no esté activado el bloqueo instalador. Para ello utilizaremos una central Vista 12, aunque valdría igualmente una Vista 48. Un teclado alfanumérico, aunque habitualmente en las instalaciones se instala un teclado numérico, pero valdría indistintamente un alfanumérico o un numérico. Para poder mandar la central a valores de fábrica, conectamos la corriente eléctrica y antes de que pasen 30 segundos pulsaremos a la vez la tecla asterisco y almohadilla hasta que salga en el display del teclado el número 20. Eso significa que estaremos en programación. Una vez dentro de programación iremos al campo asterisco 96, el cual resetea los valores de comunicación de la central, como número de teléfono, número abonado y demás. Y más tarde pulsaremos el campo asterisco 97 para borrar el resto de datos. En este caso sería asterisco 97 1 y asterisco, y después asterisco 97 2 y asterisco, y después asterisco 97 3 y asterisco. Y una vez realizado todo esto, para salir de programación sería el campo asterisco 99 y ya estaría la central a valores de fábrica. Bueno, aquí tendríamos una Vista 12 y un teclado alfanumérico, aunque también valdría tener una Vista 48 y un teclado numérico. Para mandar la central a valores de fábrica valdría igualmente. Damos corriente, ¿de acuerdo? Conectamos la batería, ¿de acuerdo? Y antes de que pasen 30 segundos pulsamos, a ver que se vea bien, pulsamos asterisco y almohadilla y entramos en programación, de acuerdo. Ahora nos tenemos que ir al parámetro asterisco 96 y aquí ponemos, digamos, la parte de comunicación a valores de fábrica. Ya queremos mandar el resto de parámetros, que si zonas y demás, a valores de fábrica. Pues pulsamos asterisco 97 y nos dice 1 o el 3. Pulsamos primeramente el 1. Asterisco, ¿vale? Ahora asterisco 97 2 asterisco y asterisco 97 3 y asterisco. Ya, asterisco 99 para salir de programación y vemos que ha cambiado el idioma y demás porque hemos puesto a la central a valores de fábrica. Aquí termina este tutorial. Es una cosa fácil, pero muchas veces no sabemos bien cómo mandar la central a valores de fábrica y nos volvemos locos intentándolo. Yo el primero. Espero les haya servido de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias.